otras noticias, son alarmantes las cifras del maltrato infantil en Santander. La niñez de la primera infancia con mayor cifra de maltrato se da por parte de los padres, quienes se acercan a la adolescencia son los más abusados. Hoy en Oriente Noticias hacemos un panorama de cómo se encuentra la problemática de violencia infantil en el departamento. Natalie Ramos nos presenta el siguiente informe. Hola, feliz tarde para todos y pues quiero darles un dato adicional y es que según las organizaciones protectoras de los derechos de la niñez son los padres, los padrastros, los abuelos y los tíos los principales protagonistas de los actos sexuales violentos contra la infancia femenina. Es por esta razón que organizaciones como la Fundación Mujer y Futuro trabajan por fortalecer el núcleo familiar. En Santander se registraron 3.809 casos de violencia infantil en 2014, considerando violencia en las condiciones físicas, psicológicas, de abandono, abuso sexual, violencia y explotación laboral. No obstante, la problemática es tan grave, tan problemática, tan compleja, que los niños y las niñas viven y periódicamente se ven vulnerados todos sus derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a la familia, el derecho a la educación y el derecho a no ser asesinados. Según las estadísticas de la Política de Infancia y de Adolescencia, los infantes que más reciben maltrato físico son los de 5 a 14 años, los que más sufren de abuso sexual los de 15 a 17 años y quienes más son abandonados por sus padres los de 0 a 4 años. Pese a que han aumentado las denuncias, aún falta mayor iniciativa para hacerlo. En este caso en Bucaramanga los están llevando al Centro Integral de la Mujer, que no tiene todos los requerimientos técnicos de infraestructura para tener a niños y niñas en este lugar. Entonces esto es un indicador de cómo se trata a los niños en Colombia. Según las autoridades, las cifras muestran que la primera infancia es la niñez que más recibe violencia en el oriente del país, causando de esta manera generaciones más violentas. Y quiero despedirme con un dato adicional. Si bien Bucaramanga en 2015 no aumentó la deserción escolar, tampoco incrementó pues la vinculación de los menores al sistema educativo. Actualmente, la Gobernación de Santander emprende varias campañas para tratar de garantizar en primera medida el derecho a la educación. La información que les reporto a esta hora, Natalie Ramos, Oriente Noticias. Natalie, gracias. Hace 9 años se conoció uno de los casos más escalofriantes y tristes en Santander. Joana Macías, docente y madre de 2 menores, denunció la desaparición de uno de ellos y luego confesó que lo había matado y abandonado su cuerpo en un barranco del cañón del Chicamocha. El caso más recordado en Santander es el de Esteban Alejandro, ocurrido el 10 de julio de 2009. Su madre, Joana Macías, denunció ante la Policía Nacional el secuestro del menor, generando multitudinarias marchas de la comunidad buscando la entrega del recién nacido. Yo entré al baño y cuando me di cuenta ya las 3 personas estaban en la casa. Salimos de ella con el niño. Fue un recorrido bastante corto hasta el parqueadero de aquí del barrio y subimos a un carro y llegamos a la invasión y de ahí ya me bajaron del carro y el bebé se fue con ellos. Que se siente, perdónenme, que por favor me lo devuelvan. ¿Usted acepta los cargos que le acaba de formular la Fiscalía? Por favor, me responde de forma clara y se acerca al micrófono. No, señora juez. Pese a que Joana Macías nunca aceptó los cargos, actualmente paga una condena de más de 9 años. Pues ese digamos que fue el caso más recordado que conmovió no solo a Santander, sino al país entero. Y hoy quisimos traerlo a colación hablando justamente del maltrato infantil, porque si bien por fortuna no se han conocido casos similares, sí tenemos en cuenta esta cifra, más de 3.000 casos de violencia contra los menores en el 2014. Para hablar sobre el tema hemos contado con la participación hoy en nuestros estudios de Oriente Noticias con el doctor John Manuel Delgado. Él es secretario de Desarrollo Social de Santander. Secretario, muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Y comencemos hablando del trabajo que se hace desde la gobernación justamente para controlar, para encontrar estos casos y evitar más de ellos. Bueno, Daniela, Carlos Andrés, un placer estar con ustedes y con todos los televidentes. Sí, efectivamente, cuando uno analiza estas cifras, por supuesto, lo que debe examinar detrás de ellas es
qué está pasando como sociedad alrededor de la protección de aquellos grupos que requieren, porque constitucionalmente así lo demanda la ley y porque la misma sociedad debe hacerlo, qué está pasando con el sistema de protección de manera integral alrededor de los niños y las niñas, es decir, aquel grupo menor de 18 años, niños de 0 a 17 años, que ven violentados todos sus derechos. Efectivamente, la sociedad como un todo debe organizarse para garantizar que tanto el Estado, los agentes privados, los agentes públicos y las familias rodeen la causa de la defensa de los derechos de niños y niñas. El rol del Estado en ese sentido, para el caso particular de los entes territoriales, está orientado en dos líneas. Por un lado, a garantizar que haya acciones de política pública, es decir, que trace las directrices de lo que se debe hacer en cada uno de los territorios en relación con la defensa y garantía de derechos de los niños y niñas. Y por otro lado, organizar un conjunto de acciones, de actividades que permitan que los niños vean resguardados sus derechos en 4 categorías. La primera categoría es la categoría de existencia, la segunda la de desarrollo, la tercera la de protección y la cuarta la de ciudadanía. Estos 4 elementos son los que el Estado debe garantizar que se empujen desde las diferentes instancias de la acción de la sociedad, la familia, las organizaciones no gubernamentales, sector privado y los entes territoriales. Ese es un poco el papel, para ponerlo en contexto, de lo que la gobernación ha intentado hacer en estos 3 años, trazar las líneas de política y generar una serie de acciones y de intervenciones concretas para garantizar las 4 categorías de derecho. Listo, secretario, para ser como más concretos y aterrizar un poquitico lo que usted nos estaba mencionando. Por ejemplo, en el caso puntual que mencionaba la periodista, en materia de educación, se han implementado ya un tipo de estrategias para evitar la deserción. En materia como tal, ¿qué se ha avanzado para disminuir esas cifras? ¿Qué se ha adelantado de los...? Claro, Carlos Andrés, y cuando uno hace el análisis de lo que pasa en el tema de violencia, ustedes lo están mostrando en el reportaje, hay 2 grandes componentes en el tema de violencia. Por un lado, está el tema del maltrato, tanto físico, psicológico, la negligencia y el abandono, y el tema del abuso sexual, que tiene que ver con abuso, acoso, violación y trata de personas. En el caso particular de los niños que no van al colegio, se configuran en algunos casos negligencia y abandono, porque tanto la familia está en la obligación de garantizar que el niño vaya al colegio, como el Estado de generar los espacios necesarios para que el niño pueda entrar. Entonces, ¿qué hace el gobierno departamental que tiene a cargo aquellos municipios que no están certificados en educación? Garantizar una oferta de infraestructura, de docentes y de acceso para que las familias cumplan su rol, y es permitir que los niños vayan al colegio. ¿Qué hacemos nosotros para reducir la deserción? Por un lado, garantizar el acceso. Por otro lado, financiar transporte escolar. Y por otro lado, garantizar dotación y alimentación escolar. Digamos, son los mecanismos que tiene el Estado para generar una oferta, pero la sociedad y la familia debe garantizar que el niño vaya a estas instancias. Lo invito ahora, secretario, para que veamos la siguiente nota, porque después de lo que usted nos cuenta, las fundaciones y organizaciones protectoras de la niñez ponen la lupa sobre las acciones del Estado para evitar la vulneración de los derechos. Ellos explican que, aunque se debe cuidar a la niñez en sus estados naturales, también se debe promover las garantías cuando son infractores de la ley. La organización reconoce que en la actual administración departamental hay mayor preocupación por la población infantil, pero considera que aún falta dar continuidad a los casos más severos. Lo que hacemos es diversas campañas en las comunidades donde vemos que hay como más riesgos para los niños y niñas, y se hacen campañas, murales, se editan charlas tanto a los jóvenes, a las niñas, como a las madres, para que tengan en cuenta los diferentes tipos de violencia. Denuncian que las administraciones no se preocupan por los niños infractores y descuidan las condiciones de los procesos de resocialización. Y conozcan la línea de atención a donde deben anunciar cuando conocen alguno de estos casos, que sepan exactamente a dónde ir y qué proceso hacer. Aquí también se les da acompañamiento psicológico a las que la necesita, y se le hace acompañamiento a algunos casos también. Bien, secretario, sobre este tema, entonces, ¿qué garantías y qué acciones están implementando desde la gobernación para proteger a los derechos de los menores en este caso?
Bueno, Carlos Andrés, para el caso particular de menores infractores, como les dije al principio, como existen 4 categorías, para ubicarnos en contexto, la categoría del derecho que se protege cuando se trabaja con este grupo poblacional es el de protección. Es decir, nosotros primero garantizamos existencia en relación con que los niños deben tener acceso en sus primeros años de vida para no morir, deben tener acceso a una oferta de bienes y servicios que el Estado genera. En desarrollo ofrecemos educación y otra serie de elementos que permitan la evolución de los niños, y en protección lo que garantizamos nosotros es que aquellos menores que han caído, se han convertido en infractores o que han estado en farmacodependencia tengan una opción y una oportunidad de reinserción y rehabilitación. Para el caso particular del menor infractor, el rol que cumple el gobierno es garantizar que los centros de atención del menor infractor, por un lado, nos permitan tener ese espacio de resocialización y de reinserción. Pero por otro lado, y más importante, Carlos Andrés, lo importante no es tener más centros de rehabilitación de los niños, sino garantizar que el niño no entre al círculo perverso del delito y de la farmacodependencia. Y en esa medida tenemos una oferta muy variada en el área metropolitana, tenemos programas, tanto los temas de educación, pero tenemos un programa especial que se llama Tejido Social. Promovemos Tejido Social, que lo que busca es cerrar la puerta al delito. Entonces, estos menores, la idea es que no caigan dentro del sistema del menor infractor, pero una vez han caído en el sistema del menor infractor, nuestro deber es garantizar que los centros de atención a estos menores permitan los espacios de rehabilitación y resocialización. Pero eso sí se está garantizando, porque vemos casos, por ejemplo, de hacinamiento. ¿Sí se están garantizando? Mira, hay una realidad, y es que, vuelvo y repito, como sociedad a veces cuestionamos las decisiones de política, pero a veces no aportamos en este proceso. Hemos tenido inconvenientes, Daniela, en algunos municipios donde los habitantes del sector no desean que los centros de atención al menor infractor queden cerca a su barrio o al sitio en donde habitan. Incluso no hemos podido generar una buena oferta muchas veces porque la sociedad no ha permitido que se construya ese tejido. Intentamos, por supuesto, garantizar oferta, sabemos que hay problemas de hacinamiento, la puerta al delito está abierta, los menores muchas veces no tienen oportunidades, cometen delito, entonces tenemos centros, pero los centros cada vez se ven más llenos de menores infractores. ¿Nuestro papel cuál es? Mejorar la oferta en los centros, pero vuelvo y repito, tener una oferta que la hacemos a través de tejido social que evite que los menores entren al delito. Si tenemos menores infractores que no entran al sistema, vamos a requerir mucho menos los centros de rehabilitación y de resocialización. Finalmente, doctor Dios Manuel, bueno, la invitación o una explicación final de lo que será este encuentro simbólico en contra del reclutamiento infantil. Sí, Daniela, pues básicamente nuestra intención como gobernación, como gobierno, es hacer un llamado de atención a la sociedad para que rodeemos a nuestros niños. En el momento en que reducimos pobreza, nosotros empezamos a cerrar la puerta al delito, pero también tenemos que motivar a los adultos y a los niños para que eviten entrar en estos círculos perversos de reclutamiento. Entonces mañana, en el marco de esta campaña de No te dejes endulzar el oído, tendremos una actividad simbólica en la que los niños en los colegios, durante un minuto de sensibilización en relación con el tema del reclutamiento, van a estar generando una actividad lúdica a través de un aplauso con el fin de hacer un llamado de atención en todo el departamento a los demás niños y a los adultos para que les cerremos la puerta al reclutamiento forzado. Secretario de Desarrollo de Santander, Dios Manuel Delgado, muchas gracias. A ustedes, Daniela y Carlos Andrés, un placer.